sería el libro que toca hoy? ¿Cuál? Marcos, Mateo, cada uno. En realidad, ¿eh? Decilo si querés. Muy bien. Arrancamos por Hebreos. ¿Por qué arrancamos por Hebreos? Pasaron como 10, 15 clases que no vinimos, nos perdimos el hilo, no. Arrancamos por Hebreos, ¿por qué? Como les dije, venimos de ver el Antiguo Testamento, estamos entrando al Nuevo Testamento y de alguna manera Hebreos funciona como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Nos ayuda por medio de muchas citas que tiene a los profetas, a la ley, al Pentateuco, a los Salmos, a la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Nos ayuda a entender cómo se relacionan el Antiguo Testamento y el Nuevo. Nos ayuda a entender que hay un centro en toda la Biblia, que es... ¿Cuál es el centro de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios? Cristo. Muy bien. Nos ayuda a ver esa realidad en el Antiguo Testamento, ya conociendo todo lo que pasó con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, gracias a lo que vamos a ver hoy en Hebreos, vamos a lograr entender mucho mejor muchas cosas que vamos a ir viendo ya cuando entremos en los Evangelios a partir de la semana que viene, cuando entremos también en las demás epístolas y en todo el resto del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a arrancar por Hebreos. Antes de comenzar, algunas aclaraciones acerca del libro. ¿Quién es el autor de Hebreos? Bien, el silencio me alivia. No sabemos quién es el autor de Hebreos. Hay quienes sugieren a Pablo, hay quienes sugieren a algunos de sus discípulos, a Apolos, a Bernabé, a Lucas, entre otros, pero no hay realmente ningún argumento que diga, que uno pueda decir que es irrefutable. Hay varias teorías, pero ninguna de ellas termina de cerrar del todo, por lo cual siempre nos referimos a Hebreos como una carta anónima, una carta de la que no conocemos el autor, pero sí conocemos que esta carta, como toda la Biblia, fue inspirada por el Espíritu Santo, fue inspirada por Dios y por eso mismo es palabra de Dios. La carta se escribió más o menos en la década del 60 después de Cristo, del siglo I. Se escribió a un público, una mayoría de judíos convertidos a Cristo. Por eso se la llama Epístola a los Hebreos, que estaban pasando por algunas situaciones particulares, estaban pasando por persecución, pasando por diferentes pruebas, pasando por la condena social que significaba para un judío de esa época convertirse a Cristo, aceptar que Jesús era el Mesías prometido. Y entonces, ante todas esas pruebas, además de también la persecución gubernamental del Imperio Romano y demás, estaban sufriendo, estaban encontrando difícil perseverar en la fe y se sentían tentados a regresar a las prácticas judías. Cuando estaban en el judaísmo no tenían todos estos problemas, pero ¿qué pasa? Claramente esto era un error. Entonces la carta es una exhortación a recordar lo que ya les decía, que Cristo es el centro del Antiguo Testamento, a recordar que la ley, que las profecías, que todo eso no son más que guías que apuntan a Jesús, al único que puede salvar verdaderamente. Y Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, es también el centro de esta carta. Es Cristo, su superioridad, la superioridad de su obra frente al antiguo pacto y cómo todo eso, lo que es Cristo y lo que hizo Cristo, impacta en las vidas de los creyentes. Por eso vamos a dividir esta carta en 3 partes. Primero, de los capítulos 1 al 7, para los que están tomando nota, vamos a hablar de la supremacía de la persona de Cristo. Supremacía, superioridad, ¿se entiende? La segunda parte, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, versículo 18, nos habla de la supremacía de la obra de Cristo. Y la tercera parte
nos habla de la transformación que produce el nuevo pacto en las vidas de los creyentes. Entonces, teniendo ya un panorama, un contexto, un bosquejo, sabiendo qué es, a grandes rasgos, la epístola a los Hebreos, vamos a comenzar. Hebreos 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Carlos, ¿lo podés leer, por favor? Muy bien. Dios habló por medio de los profetas, de muchas maneras, pero ahora ha hablado por medio de su Hijo, del heredero, de aquel por quien el mundo fue creado. ¿Qué nos dice esto? Lo que estábamos diciendo. Cristo es superior a todo lo anterior. ¿Por qué? Porque toda la revelación que se fue construyendo desde Génesis hasta el final del Antiguo Testamento se fue construyendo nivel sobre nivel, hilada de ladrillos sobre hilada de ladrillos, hasta llegar al punto más alto de la revelación, que es Cristo mismo. Cristo como mensajero y en sí mismo también como el mensaje de Dios. Ninguno de todos los profetas, de todos los maestros que escribieron en el Antiguo Testamento, ninguna de los mensajeros de Dios fue tan importante ni tan grande como el Hijo de Dios. Entonces, vamos a hablar de esta superioridad del Hijo de Dios. Primero, como dice el versículo 4 que decíamos, que leía Carlos, siendo mucho mejor, siendo superior a los ángeles. De los versículos del capítulo 1, versículo 5, hasta el final del capítulo 2, vamos a hablar acerca de la superioridad de Cristo por sobre los ángeles. Va a citar a los Salmos, va a citar a Segunda de Samuel, va a citar a Deuteronomio, entre otros, y vamos a comparar los atributos de Cristo con las características que describen a los ángeles, que son llamados mensajeros y ministros de Dios, según capítulo 1, versículo 7. Él, como les decía, no es solamente mensajero de esta revelación, Él es en sí mismo la revelación. Y Él fue hecho un poco inferior a los ángeles, aún siendo superior a ellos. ¿Por qué? Porque era Dios, no era un ser creado, no era un ministro, un mensajero, un sirviente, un siervo de Dios, sino que era Dios, el Hijo. Fue hecho a sí mismo un poco inferior a los ángeles, como le decía, para ofrecerse en sacrificio, para identificarse con nosotros, como dice capítulo 2, versículos 9 y 10, que dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y de honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. ¿Qué ángel podría haber renunciado a una gloria que no tiene, porque la gloria es de Dios? Hubiese podido tomar forma de hombre y hubiese podido ofrecerse en sacrificio por los pecados de los hombres. ¿Qué ángel podría haber hecho eso? Entonces, Cristo es superior a los ángeles. Y por eso, si ignorar los mensajes de los ángeles a través del Antiguo Testamento era algo terrible, era algo peligroso, cuánto más peligroso, cuánto más terrible es ignorar la revelación de Cristo Jesús. Es lo que dice el autor en Hebreos 2, versículos del 1 al 3. Lucas, ¿lo podés leer, por favor?
2, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dejemos eso para el final. Sigue hablando de la superioridad de Cristo, de la persona de Cristo. Superior a los ángeles en primer lugar, como ya vimos, pero también superior a Moisés. Dice el capítulo 3, versículos 5 y 6. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Tanto Moisés como Jesús, como el Cristo, fueron fieles en la tarea que les fue encomendada por el Padre. Pero hay una diferencia. Moisés fue fiel como un siervo y Cristo fue fiel como un hijo sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Moisés era solamente un siervo, un servidor, digámoslo en términos modernos, era un empleado. Pero Cristo era el dueño de la empresa. Cristo es el Hijo de Dios y tiene dominio sobre la casa. No solamente sirvió a la casa, cosa que tampoco le correspondía, pero lo hizo por amor, pero tiene dominio sobre ella. Es la cabeza de la casa de Dios, es la cabeza del pueblo de Dios. Mientras que Moisés fue un líder, pero fue un siervo al fin, fue un siervo del pueblo de Dios. Y otra vez, Moisés también daba un testimonio que apuntaba a Cristo. Moisés también daba un mensaje por medio de la ley, por medio de la revelación que recibió de Dios como profeta, que apuntaba solamente a Jesús. Y otra vez, como pasó con los ángeles, que dijimos recién en los primeros versículos del capítulo 2, si no hacer caso al mensaje de Moisés era peligroso. ¿Cuánto más peligroso no es hacer caso al mensaje de Jesús? Capítulo 3, versículos del 13 al 15. Pepe, ¿lo puedes leer, por favor? Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. ¿Dice también? El 15 también, por favor. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como le hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Muy bien, muchas gracias. Entonces, otra vez, el recordatorio que vamos a ver a través de toda la carta. No ignoremos el mensaje de Jesús. Dijimos, Jesús fue superior a los ángeles, fue superior a Moisés, pero también, vamos a ver en los capítulos del 5 al 7, fue superior a los sacerdotes levitas. Todo esto seguramente lo estén recordando, si hacemos memoria. Ya lo hablamos hace poquito en la serie de predicaciones muy edificante que tuvimos sobre la Epístola de los Hebreos, también comparada con el libro de Levítico. Entonces, Jesús también ofició como sacerdote, entendiendo un sacerdote como un mediador entre Dios y los hombres, pero su ministerio, su obra, su persona, fue mayor a la de cualquier sacerdote humano, como los levitas, que eran sacerdotes humanos. Él no era un sacerdote levítico, no era un sacerdote según el orden de Aarón. Recuerden lo que nos dice el libro de Éxodo, que los hijos de Aarón eran los sacerdotes,
pero era un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, como dice los capítulos 6 y 7. Es decir, este no era un sacerdocio en términos humanos, sino que era un sacerdocio eterno, un sacerdocio dado por Dios, un sacerdocio que no se recibe por herencia, como el sacerdocio aarónico, que se recibe por ser hijo de la familia de Aarón, sino que es un sacerdocio dado por Dios mismo. Este Melquisedec era un sacerdote que se menciona en Génesis 14, que bendijo a Abraham, que además de sacerdote también era rey, era un sacerdocio que iba más allá del sacerdocio levítico. No me voy a meter mucho en temas, es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de toda la Biblia, pero bueno, para que más o menos estemos en contexto de qué significa el orden de Melquisedec. Pero más allá de esta cuestión del ordenamiento, hay otras cualidades que hacen a Jesús mayor a los sacerdotes de Levítico. Él, a diferencia de los levitas, es perfecto. Los levitas debían purificarse constantemente. Capítulo 7, versículos del 26 al 28. Joel, ¿lo puedes leer, por favor? 7 del 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más que cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Jesús, como sacerdote, era mejor, era superior a los sacerdotes levíticos, porque era perfecto, pero también porque es eterno, porque su sacerdocio es para siempre. Capítulo 7, del 23 al 25. Ricardo, te pido, por favor. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Muchas gracias. Entonces, el sacerdocio de Jesús es eterno. Es un sacerdocio que realmente puede salvar, no como el de los levitas, porque los levitas eran seres humanos y morían, como todos nosotros vamos a morir alguna vez si Cristo no viene antes. Entonces, el sacerdocio de Cristo es perfecto y es eterno, pero a pesar de todo eso, aunque lo veamos superior a todo ese sistema sacerdotal humano, Él fue hecho hombre. Y como hombre, Él sufrió dolores, sufrió tentaciones, sufrió pruebas, y por eso, aún a pesar de su grandeza, Él puede compadecerse de nosotros. Hebreos 4, versículos del 14 al 16. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este gran sumo sacerdote, superior a todos los otros sacerdotes, sigue pudiendo compadecerse de nosotros y nos permite acercarnos con confianza delante de Dios. Vamos a meternos en esto ahora en unos minutos. Pero cerrando con la superioridad de Cristo como persona, de la superioridad de la persona de Cristo, Él fue un gobernante superior a los ángeles, fue un profeta de Dios superior a Moisés y a los demás profetas, y es, mejor dicho, un sumo sacerdote superior a los sacerdotes descendientes de Aarón. Vemos sus oficios como profeta, como sacerdote, como rey, y vemos lo que Él es y su superioridad, pero ahora es tiempo de ver lo que Él ha hecho. Y pasamos a la segunda parte,
a la superioridad, la supremacía de la obra de Cristo, que es también el punto central de la epístola. Jesús no es solamente superior al Antiguo Testamento, a lo que había en el Antiguo Testamento por quien es, sino que también por lo que hizo como sacerdote. Él estableció un nuevo pacto, un pacto mejor que el antiguo, y lo estableció por medio de su sacrificio. Capítulo 8, versículos del 1 al 3. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Se ofreció a sí mismo. Versículos 6 y 7. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, no se hubiese buscado lugar para el segundo. Entonces, este sacerdote, este rey, este profeta, nos lleva a un pacto mejor, con mejores promesas. Y para meternos en este tema de los pactos, es importante entender la relación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Todo lo que está en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco, he visto puesto en práctica en los libros históricos, también en los profetas, es una sombra o es un signo visible de algo que está en el nuevo. O sea, que el nuevo pacto viene a darle significado a las señales y signos antiguos, completándolos y dándoles un sentido espiritual. Por eso decimos que Cristo es ese sacerdote de un nuevo pacto. Los sacerdotes humanos, levitas, simbolizaban, apuntaban a Cristo. Y también, sobre todo, el sacrificio que ofrecían los sacerdotes de los corderos, de los animales, el sistema sacrificial que vemos en el Pentateuco, es una señal del verdadero sacrificio, el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? El cordero nunca salvó a nadie. El cordero que era degollado y desangrado en el altar y que su sangre era rociada y que era quemado, nunca salvó a nadie. El sacrificio que salva es el sacrificio de Jesús. Por eso decimos que este es un pacto, este nuevo pacto es un pacto mejor que el antiguo. ¿Por qué? Porque completa lo que el antiguo pacto simplemente simbolizaba y porque nos da una firmeza en Dios. Nos ayuda a afirmarnos en Dios. Y este nuevo pacto también, como dijimos, tiene mejores promesas. Dice Hebreos 8, versículos del 10 al 12, citando a Jeremías capítulo 31, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel, el nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Este nuevo pacto trae nuevas y mejores promesas. Nos hace ser pueblo de Dios, escribe la ley de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Nos ayuda a cada uno de nosotros, independientemente del momento de nuestra conversión, de nuestra madurez espiritual, que son importantes. Es importante convertirse, obviamente, y es importante crecer en la madurez espiritual, pero todos nosotros podemos conocer al Señor y todos nosotros podemos tener acceso al Señor por medio de nuestras oraciones, por medio de la palabra de Dios, por medio del ministerio del Espíritu Santo. Entonces estamos en un mejor pacto, con mejores promesas, que completa lo que el antiguo pacto simplemente simbolizaba. Pero el centro de este nuevo pacto es el sacrificio.
Recuerden, los sacrificios del antiguo pacto, de los animales, eran una sombra y eran también un recordatorio de dos cosas. La primera, el pecado del pueblo. Y la segunda, la necesidad de pagar la deuda de ese pecado por medio de la sangre. Por eso eran sacrificios que se repetían constantemente. Pero esto que estoy diciendo no es simplemente algo que uno puede inferir, sino que es algo que la Biblia nos dice de forma literal. Hebreos 10, versículos del 1 al 4. Sol, ¿lo puedes leer, por favor? Del 1 al 4. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, todo este sacrificio, este sistema sacrificial que se repetía constantemente, solamente le recordaba al pueblo su pecado y le recordaba que ese pecado tenía que pagarse por sangre. Y no era un sacrificio realmente efectivo, porque no era perfecto. Pero se dio un sacrificio perfecto. Por eso el sacrificio antiguo es una sombra del sacrificio verdadero de Cristo Jesús, que es justamente la obra de Cristo. Versículos del 12 al 14 del capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, no uno repetido constantemente, un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Es un sacrificio eterno. Un sacrificio eterno. Y ese sacrificio que Cristo ofreció fue su propia vida, clavado en la cruz. Y con esa sangre, Cristo selló el nuevo pacto. Él es el mediador de un nuevo pacto, dice Hebreos 9:15. Logró alcanzar el perdón completo de nuestros pecados, como leímos recién, y nos abrió el camino para relacionarnos con Dios, como dice Hebreos 10, del 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Cristo, por medio de su sacrificio, de su único sacrificio, con efecto eterno, nos abrió el camino para relacionarnos con Dios. Entonces, hablamos de la supremacía de la persona de Cristo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los sacerdotes levitas, y hablamos de la supremacía de la obra de Cristo que nos dio un mejor pacto y un sacrificio perfecto y eterno. Pero aquí no termina la epístola. Como seguramente recuerdan, como les decía, de la serie de Hebreos que tuvimos hace muy poquito, y de la mayoría también de las epístolas del Nuevo Testamento, que tienen una estructura similar, toda la teología que hablamos en los primeros 10 capítulos, toda esta información teológica, este conocimiento, esta sabiduría que Dios nos da, tiene que tener un impacto en nuestra vida, nos lleva a exhortaciones prácticas para nuestras vidas en los últimos capítulos. Parece
como si quedara una pregunta por responder. Y todo esto que escuchamos, la supremacía de la persona de Cristo, la supremacía de la obra de Cristo, ¿cómo impacta en mi vida todas estas verdades? ¿O cómo deberían impactar en nuestra vida todas estas verdades? Debemos recordar que nuestros pecados fueron perdonados para siempre. Debemos recordar que podemos tener una relación con Dios, como decíamos recién, como decíamos también en Hebreos 4, que leímos hace un ratito. Podemos acercarnos libremente y confiadamente a Él por medio de nuestro nuevo y poderoso y eterno sumo sacerdote, que es Cristo, y eso va a transformar nuestra vida. Y en general, como un resumen de lo que vamos a ver en la segunda mitad del capítulo 10 y en los capítulos del 11 al 13, tenemos un pequeño resumen en los versículos del 23 al 25 del capítulo 10. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, en este versículo tenemos 4 características, 4 virtudes que nos llevan, que nos da Dios, y que nos llevan a poder poner en práctica y a poder vivir a la luz de estas verdades que hemos hablado en los primeros 10 capítulos. Mantenemos firme, perseverancia, la profesión, la fe de nuestra esperanza, sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió. Perseverancia, fe, esperanza y ¿qué más? Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, exhortándonos unos a otros, viendo que el día se acerca. Amor, el amor. Entonces, fe, perseverancia, esperanza y amor. Lo primero que va a producir todo esto en nuestra vida, recordar a nuestro sumo sacerdote perfecto y eterno, el sacrificio y el nuevo pacto que Él nos da, es perseverancia. Vamos a poder poner los ojos en Jesús, como dice el famoso pasaje de los versículos del 1 al 3 del capítulo 12, poner los ojos en Jesús y correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, recordando que la disciplina a veces duele, pero nos permite sostenernos, recordando que no estamos en el antiguo pacto y estamos alejados de Dios, sino que Cristo ha venido a nosotros y se ha ofrecido en sacrificio en favor nuestro, y que esa sangre que ha sellado un nuevo pacto nos hace disfrutar de la presencia de Dios. ¿Qué más? La fe, Hebreos 11. Todos lo conocemos, la galería de la fe, de los héroes de la fe, de la convicción que no se ve, de lo que no se ve, de la certeza de lo que se espera. Entonces, esta fe que nos da el nuevo pacto, por medio del Espíritu Santo, también nos ayuda a mantener la profesión de nuestra esperanza. Podemos vivir en fe y podemos encontrar en esta fe la fuerza para poder, como les decía, perseverar viviendo pase lo que pase. También tenemos la esperanza. Tenemos una esperanza, como les decía, de que el nuevo pacto es eterno, de que el nuevo pacto es perfecto, porque nuestro sacerdote, Jesús, es perfecto. Hebreos 12, del 18 al 24. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. De un espectáculo tan terrible que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo,
a la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. No estamos en un pacto de temor, no estamos viviendo en miedo, sino que estamos en un nuevo pacto de esperanza, una esperanza presente, de que nuestros pecados son perdonados y fueron perdonados de una vez y para siempre en Cristo Jesús, y una esperanza futura de que disfrutaremos de la ciudad celestial, de las miríadas de ángeles, de la asamblea de la iglesia y de los justos ya perfectos, y de Dios y de Cristo. Tenemos esa esperanza, y esa esperanza nos ayuda a perseverar y a mantener la fe. Tenemos un nuevo pacto que nos da esperanza y también tenemos un nuevo pacto que se ejerce por medio del amor. Así como Jesús nos amó, como nuestro sumo sacerdote nos ama y se compadece de nosotros y se entregó a sí mismo como sacrificio perfecto y eterno, nosotros somos llamados a imitar ese ejemplo, a amar a nuestro prójimo, en amar a nuestros cónyuges, a aquellos que están casados, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros líderes y demás. Todas las exhortaciones del capítulo 13. Estamos llamados a motivarnos a unos a los otros al amor, como decíamos en el texto de Hebreos 10, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos, considerándonos para el amor y para las buenas obras. Y sobre todas las cosas amamos a Dios, amamos a Cristo y nos identificamos con Él. Hebreos 13, versículos 12 y 13. Así pues, salgamos a su encuentro, al encuentro de Jesús, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Nos identificamos con el sufrimiento de Cristo y perseveramos en el sufrimiento como Cristo perseveró en su sufrimiento, considerando aquel que sufrió, como dice también Hebreos 12:4, porque le amamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces nos identificamos con Él. Pero, y cerramos, para que todas estas cosas, esta fe, esta esperanza, esta perseverancia y este amor sean una realidad en nuestra vida, debemos hacer caso a la exhortación que se nos hizo por toda la carta, que ustedes seguramente, si prestaron atención, la recuerdan. ¿Cuál es la exhortación que se hace en toda la carta de los Hebreos en diferentes pasajes? Al principio del capítulo 2, al final del capítulo 3, entre otros. No despreciemos el mensaje, no despreciemos la revelación de Jesús. No podemos menospreciar ni rechazar a aquel que nos quiere llevar a una relación con Dios, a un mejor pacto, con mejores promesas por medio de su sacrificio. Y si lo hacemos, no podemos esperar nada bueno. Hebreos 10, del 28 al 31, dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de haber escuchado todo lo que escuchamos acerca de la supremacía de Cristo, de la supremacía de la obra de Cristo, del nuevo pacto con mejores promesas, si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido ese conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino cierta y horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o de 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual ha santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si escuchaste estas verdades, si escuchaste que Cristo es superior a todo lo que conocemos, si escuchaste que Él
Se ofreció en sacrificio para limpiar nuestros pecados, para darnos un nuevo pacto, para llevarnos a la fe, a la esperanza, a la perseverancia, al amor, y rechazás este mensaje. Si pisoteás la obra de Cristo y despreciás la sangre que fue derramada, ¿cuánto mayor castigo nos espera? Es terrible. Entonces, el único llamado posible, si es que hasta ahora no lo hiciste, es vení a Cristo, vení al nuevo pacto de fe, de esperanza, de amor, perseverar en Él. Él te va a sostener en el camino. Pero no desprecies el mensaje que escuchaste, no desprecies esta salvación tan grande. Y no solamente Él te libra del castigo, sino que te hace parte de su familia por este nuevo pacto sellado en la sangre de Jesús. ¿Oramos y cerramos? Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque a pesar de nuestro pecado, a pesar, Señor, de nuestra indignidad, y aunque ciertamente no lo merecemos, Cristo, siendo superior a todo lo creado, porque Él es eterno, porque Él es tu Hijo, el Hijo de Dios, se encarnó como Dios y sufrió en la cruz, se entregó en sacrificio perfecto y eterno para limpiarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Te damos las gracias, Dios, por este nuevo pacto con mejores promesas de que nos hiciste parte por medio de este sacrificio. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder perseverar, a poder mantener la fe, a poder seguir profesando esta esperanza sin vacilar y a poder también amarnos unos a otros y sobre todas las cosas, amarte a ti. Te pedimos, Señor, que si hay alguno que no ha venido a Cristo, que pueda, Señor, entrar en este nuevo pacto por medio de la sangre de Jesús, que no desprecie este mensaje, Señor, y que así sea su alma salvada de la condenación y sobre todas las cosas sea hecho parte de tu familia, de tu iglesia, de tu pueblo. Te damos las gracias, nuestro Dios, por tu palabra, porque nos hablas a través de ella y te pedimos que bendigas el culto que hemos de tener en minutos. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.